Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos de Tito Martínez que abordan una cuestión, bastante directa. Plantean quiénes son, según la Biblia, los verdaderos testigos de Jehová y de Jesucristo. Queremos entender esa definición bíblica de testigo que presentan y cómo choca o no con el grupo que hoy conocemos como testigos de Jehová. Exacto. Vamos a ver, los análisis de Tito Martínez arrancan con una afirmación bíblica muy rotunda. Sostienen que el grupo actual, los que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, pues según esta lectura bíblica no son ni testigos de Jehová, ni tampoco verdaderos cristianos. O sea que de entrada ya hay una calificación fuerte. Sí. En los textos se les llama repetidamente falsos testigos de Jehová. Así, directamente. Vale. ¿Y en qué se basa esa afirmación tan categórica? Pues el eje de todo es la definición estricta, literal, de testigo, apoyándose en cómo se usa la palabra en la Biblia y en diccionarios. Martínez recalca algo. Un testigo, en el sentido puro, es alguien que ha visto, que ha presenciado directamente un hecho o a una persona. Si no has visto a esa persona, no puedes ser su testigo. Punto. Entiendo, haber visto con los propios ojos. Justo. Y aquí, claro, está el núcleo de la crítica en estos documentos. Como la gente de esta organización moderna no ha visto jamás a Jehová, pues según esta interpretación bíblica, es lógicamente imposible. Es una falsedad que se llamen testigos de Jehová. Es que no pueden serlo, porque no lo han visto. Por eso, insisto, los textos los califican de falsos testigos de Jehová. Vale, queda claro el argumento inicial. Entonces, si ellos no lo son, según esta visión, ¿quiénes sí fueron los auténticos testigos de Jehová para esta interpretación bíblica? Pues mira, los textos de Martínez apuntan a los israelitas del Antiguo Testamento, aquellos que sí tuvieron encuentros visuales directos con Jehová. Se apoyan en pasajes como Isaías 43:10 y argumentan que ese Jehová que se aparecía, por ejemplo, a Moisés cara a cara, o a los ancianos que vieron al Dios de Israel en Éxodo. Ese Jehová no era el Padre, a quien nadie ha visto, sino el Jesucristo antes de venir como hombre, el Cristo preexistente. Ellos sí lo vieron. Ellos sí fueron testigos oculares. Testigos de Jesucristo. Se menciona Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sí, exacto. Se citan Hechos 2:32, 3.15, y la interpretación que se presenta es bastante tajante, la verdad. Según estos textos, los únicos testigos de Jesucristo en el sentido bíblico estricto fueron los apóstoles, nadie más. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Pues porque fueron testigos oculares directos. O sea, no solo de su vida, su muerte, sino, y esto es crucial, de su resurrección. Lo vieron resucitado. De hecho, se apoya mucho en Hechos 10, versículos 39 al 41, donde dice que Jesús, después de resucitar, no se apareció a todo el mundo, ¿sabes? Ah, claro. Sino a testigos que Dios había ordenado de antemano, y especifica que comieron y bebieron con él, una prueba física, visual. Entiendo. O sea que, siguiendo esa línea argumental, esa que presenta Martínez basándose en hechos, la idea generalizada de que, todos los cristianos somos testigos de Jesucristo, pues como que no encajaría del todo. Exacto. Porque la inmensa mayoría, obviamente, no lo vimos directamente. Precisamente. Según esta perspectiva tan literal, el término bíblico martis, que es testigo en griego, en este contexto del Nuevo Testamento sobre Cristo, se usaría exclusivamente para quien vio los hechos con sus propios ojos. No vale un testimonio de oídas o solo de fe, tiene que ser de vista. Vale, captada la lógica para Cristo, testimonio visual. Y entonces, esta misma lógica, este mismo criterio, ¿cómo se aplica a los llamados testigos de Jehová? Usa ese nombre, son, según su análisis bíblico, falsos testigos de Jehová. Es una afirmación fuerte. ¿En qué se basa? Pues aplica exactamente el mismo listón, la necesidad de haber visto directamente. El argumento se apoya en Isaías, capítulo 43, versículo 10, y también el 44, versículo 8. A la ley se habla de los testigos de Jehová.
Y la interpretación es que se refería originalmente a los israelitas de la antigüedad, ¿Por qué? porque ellos vieron a Jehová. Ah, vale. Martínez insiste mucho en esto. La Biblia en estos pasajes siempre habla de testigos oculares. Y de ahí la conclusión. Si el grupo moderno no ha visto a Jehová, pues no cumplen el requisito bíblico para llamarse así. Y por eso los califica De falsos testigos de Jehová. Porque, según esta lectura, jamás vieron a ese Jehová del que la Biblia habla. Aquí la cosa se pone más interesante todavía. Porque, ¿quién era ese Jehová que, según estos textos, sí vieron los israelitas? Si Juan 1:18 dice claramente que a Dios nadie le vio jamás. Correcto. Y esa es, digamos, la pieza clave de la interpretación que ofrece Martínez. Él sostiene que esa figura que en el Antiguo Testamento se identifica como Jehová, la que hablaba con la gente, la que se aparecía físicamente, la que era vista, esa figura no era el Padre Celestial, a quien nadie ha visto, sino el Hijo, o sea, Jesucristo antes de ser hombre, en su existencia divina. ¿Y hay base bíblica para sostener esa idea, que vieran al Hijo preexistente? Sí, se aportan varios ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 33:11, que dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. O Éxodo 24, versículos 9 al 11. Ahí se cuenta cómo Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel subieron al monte y, ojo, vieron al Dios de Israel. ¿Vieron? Eso es. Según Martínez, ellos sí fueron testigos oculares de esa manifestación divina. Y esa manifestación, él la identifica con el Hijo preexistente. Por lo tanto, ellos sí eran bíblicamente hablando testigos de Jehová. Vieron a Jehová. Entonces, la conclusión de Tito Martínez, basada en esta interpretación bíblica, es, rotunda. Como el grupo moderno que se llama Testigos de Jehová no ha visto a ese Jehová que él identifica como el Cristo antes de ser Jesús, pues no cumplen el requisito bíblico fundamental, el testimonio visual directo. Exacto. Y de ahí que los califique, desde su análisis de la Biblia, como falsos testigos de Jehová, insistiendo mucho en que ellos jamás vieron a este Señor Jehová del que hablan las Escrituras. Justo eso. Lo que subraya toda esta interpretación es la importancia, crucial, de entender las palabras en su contexto bíblico específico. La palabra testigo, en los pasajes que analiza Martínez, tendría esa carga tan fuerte de experiencia visual directa. No sería una simple declaración de fe o creencia. Un testigo, en el sentido bíblico estricto que ellos defienden, es fundamentalmente alguien que ha visto algo directamente, o sea, con sus propios ojos. Un testigo ocular. Y aquí viene el meollo de la cuestión, ¿no? Si partes de esa base, de que un testigo tiene que ser ocular, Claro. la conclusión a la que llegan es que los miembros del grupo moderno, pues, no pueden llamarse así, testigos de Jehová, porque sencillamente no han visto a Jehová físicamente. Exacto. Y por eso insisten en llamarlos falsos testigos de Jehová. Porque según esta lectura, les falta ese requisito esencial de haber visto. Eso es. Y contrastan esto con los que sí consideran los verdaderos testigos de Jehová en el Antiguo Testamento. Dan ejemplos. ¿Cómo quiénes? Pues figuras como Moisés, por ejemplo, de quien la Biblia dice que Jehová hablaba cara a cara, o los 64 ancianos de Israel, que en Éxodo se dice que vieron al Dios de Israel. Argumentan que ellos sí fueron testigos directos de una manifestación divina. De hecho, la identifican en estos análisis como el Cristo preexistente. Ellos sí vieron algo, eran testigos oculares. Vale, entiendo el punto para el Antiguo Testamento. Los que vieron una manifestación directa. Ah, entiendo. La clave es la visión directa, la experiencia ocular. Supongo que esta misma lógica se aplica en el Nuevo Testamento con Cristo, ¿no? Exactamente la misma. El análisis de Martínez aplica el mismo criterio a Jesucristo. Cita Hechos 1:8. Ahí Jesús les dice a sus apóstoles que les serían testigos. A los apóstoles específicamente. Sí, los textos subrayan eso. Fue un mandato dirigido exclusivamente a ellos, a los apóstoles. ¿Y por qué solo a ellos? ¿Cuál es la razón, según esta línea argumental? Pues porque ellos, como se detalla en Hechos, ellos fueron los que le vieron su muerte y sobre todo lo vieron resucitado. Hay un texto clave, Hechos 10.41, que dice que comieron y bebieron con él después de resucitar. O sea, eran testigos oculares directos. ¿Irrefutables?
Por lo tanto, según esta interpretación bíblica tan literal, los únicos y verdaderos testigos de Jesucristo fueron los apóstoles, nadie más. Vale. Entendido. Testigo igual a testigo ocular. Si esto es así, ¿qué papel queda para los cristianos que vinieron después? ¿No son testigos de nada? Aquí Martínez introduce una distinción que considera fundamental y se apoya mucho en el Apocalipsis para esto. Diferencia entre ser testigos de Jesucristo, que eso quedó reservado a los apóstoles que lo vieron, y otra cosa muy distinta, tener o predicar el testimonio de Jesucristo. ¿Tener el testimonio? ¿Y eso qué es exactamente? Pues, lo fascinante es cómo lo define. Identifica ese testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía. Y concreta más, son las palabras proféticas del propio libro del Apocalipsis. Cita Apocalipsis 19:10. Así que la tarea de los cristianos auténticos a lo largo de la historia, según esta visión, no es ser testigos, sino predicar este testimonio, este mensaje apocalíptico. Y de hecho, por predicar ese testimonio, dice Apocalipsis que muchos serían perseguidos y hasta martirizados. Comprendo la distinción. Ser testigo ocular apóstoles versus proclamar un mensaje profético cristianos posteriores. Entonces, resumiendo el argumento que presentan los textos de Tito Martínez, el grupo moderno que se llama Testigos de Jehová serían falsos testigos por partida doble. Ni vieron a Jehová ni son los apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Esa es la conclusión. Esta es la conclusión directa que se extrae en esos escritos, ¿sí? Basada en esa interpretación literalísima de testigo. Son, según esto, falsos testigos de Jehová. Incluso se analiza el final de Hechos 1:8, eso de hasta lo último de la tierra. Argumentan que no se refería a que todos los creyentes predicaran por todo el mundo para siempre, sino que se refería al testimonio ocular de los apóstoles, y lo último de la tierra eran los confines del imperio romano conocido en su época. Porque ellos vieron a Jesús. Fueron testigos presenciales de su vida, de su ministerio. Vieron su muerte y, sobre todo, lo vieron resucitado. Fueron testigos oculares directos de esos eventos clave. Así que, según esta línea argumental, no cualquier cristiano puede ser llamado testigo de Cristo en ese sentido original, en el apostólico. Entiendo. Entonces, la conclusión a la que llegan estos documentos es doble, ¿no? Por un lado, según su lectura bíblica, el grupo moderno serían falsos testigos de Jehová, porque no lo han visto. Ajá. Y por otro, tampoco serían testigos de Jesucristo en el sentido estricto y original que se aplicaba a los apóstoles. Y señalan que los mártires que se mencionan en Apocalipsis, por ejemplo, mueren por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es por el testimonio, por el mensaje profético, no por haber sido testigos oculares directos como los apóstoles. Bueno, pues, resumiendo un poco la perspectiva de estos textos que hemos analizado hoy, la clave de bóveda de todo el argumento es esa definición tan estricta de testigo como testigo ocular directo. Sí o sí. Eso es. Y aplicando esa definición, concluyen que solo unos pocos en el Antiguo Testamento, respecto a manifestaciones divinas, y los apóstoles en el Nuevo, respecto a Jesús, cumplen ese requisito. Ajá, los que vieron. Lo que les lleva, lógicamente desde su premisa, a concluir que el grupo moderno que usa el nombre Testigos de Jehová, pues serían, según esta interpretación bíblica, falsos testigos de Jehová. Exacto. Esa es la argumentación central. La diferenciación entre ser testigo ocular de un evento y ser, digamos, portador o predicador de un testimonio o mensaje sobre ese evento es crucial en todo el razonamiento que presentan estas fuentes. Y, claro, esto nos deja pensando, ¿no? Si aceptamos esta interpretación tan literal, tan restrictiva de la palabra testigo, limitada a quien vio directamente los sucesos bíblicos, ¿cómo redefine eso el papel de compartir la fe o el conocimiento religioso para todos los que vinieron después? Para miles de millones de personas que obviamente no pudieron ser testigos oculares. Es una pregunta interesante que queda ahí. Desde luego, da que pensar sobre el significado y la transmisión de la fe a lo largo de los siglos. Bueno, creo que el razonamiento expuesto en estos materiales de Tito Martínez queda bastante claro. La base es, bíblicamente, testigo es observador directo. Sí o sí. Y bajo esa premisa, pues ni los israelitas posteriores a los eventos clave, ni los cristianos después de los apóstoles, y mucho menos el grupo moderno, podrían llamarse testigos de Jehová o de Cristo en ese sentido estricto. Se les sigue calificando de falsos testigos de Jehová.
Exacto. La distinción fundamental que se plantea es esa. Testigo ocular directo, un papel muy, muy limitado en la historia bíblica, según esta lectura, frente al portador del testimonio, del mensaje profético posterior. Y claro, esto deja una pregunta flotando, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la fe, para la misión de los creyentes hoy, aceptar una definición tan restrictiva, tan literal, de lo que significa ser testigo? Es algo para darle una vuelta. Sin duda. Para quienes quieran profundizar en todos estos argumentos y sacar sus propias conclusiones, los estudios bíblicos de Tito Martínez están disponibles. Se pueden descargar gratis desde su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Las21tesisdetito.com. Dejaremos los enlaces en la descripción de este vídeo en YouTube. Y nada más por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.